Bueno, aquí una semana después sin cambiarnos la ropa, es la parte 2 de lo que veníamos conversando antes. Y ahora podemos hablar un poco más de Jordan Peterson, el psicólogo canadiense, que tenemos un audio traducido en el canal y lo hemos comentado en algún otro podcast. Un personaje interesante, dejamos un enlace para... Muchas personas deben saber quién es, pero para el que no sepa, dejamos algún enlace para que lo mire. Es un académico de psicología canadiense, además tiene consulta privada, mucha experiencia, es un intelectual, tiene publicaciones académicas, pero además se hizo figura pública por una cantidad de temas también polémicos relacionados con el tema de la igualdad de género, y la brecha salarial, el feminismo, muchas cosas que están en discusión ahora. Él se hizo popular y es una figura pública desde hace unos 5 o 6 años, tiene libros publicados también y tal. Está Pero, empezando ahora a doblar su contenido, así que exacto. estoy, en la parte de atrás de la cabeza tengo un contador hasta que nos tiren el vídeo que tenemos de él por Sí, derechos de autor. exacto. Bueno, Porque cuando lo tiene... hicimos no tenían contenido en español, en ese momento No, tenía no. sentido. Como es audio, yo siempre... Y no es una lectura, eh, ¿sabes? Como exacta de un libro, sino traducción de una charla. Pero bueno, quién Sí, sabe. Igual tiene 600 vistas, qué sé yo. sí. Es interesante. Podemos también tocar un poco, volver a tocar, porque eso lo conversamos en su momento, de lo que habla ese audio que tenemos colgado. Pero puntualmente ahora, tú me compartiste un canal de YouTube de un académico también alemán, que creo que enseña también en una universidad asiática, porque me parece haber En visto Hong Kong. rápidamente. Sí. Y entiendo, corrígeme tú, que es un experto en religiones civiles, si es que se dice así, civil religion, algo así. Eh, y Jordan Peterson, por su parte, el psicólogo canadiense, es experto tiene varias áreas de conocimiento, pero una de ellas es como psicología de la creencia y por qué creemos lo que creemos y cuáles son las bases psicológicas y qué hay detrás de eso. Ujú. Entonces, este académico, que me disculpa, vamos a poner el enlace a su canal y al nombre de él, Creo que su eh, nombre es Georg Hans algo, George Hans. Hans, sí, ¿verdad? Sí, él, Buen nombre de alemán. sí, total, imperdible. Em, él, son dos puntos de vista que son interesantes contrastar, estos dos que estamos mencionando. Porque, y que me perdonen los expertos como siempre, pero lo que entiendo yo que mucho del agitamiento cultural y político que está viviendo Norteamérica, y me refiero específicamente a Estados Unidos y Canadá, Norteamérica anglosajona, desde hace unos años para aquí hay un tema como un mea culpa del imperio, eh, que pasa por el tema racial, específicamente con los negros, afroamericanos y los abusos, y todo eso tiene como esto que se muerde la Un cola, círculo ¿no? vicioso. Como, sí, un círculo vicioso, como el uroboro, ¿no? La serpiente que se muerde la cola, o el perro que Sí. se persigue la cola del mismo, que es el mea culpa, ¿no? Entonces, y entiendo yo que junto con eso está todo el tema de la discusión de género, marxismo cultural, feminismo extremo, derechos LGBT, o sea, todo eso está como en un gran torbellino de cosas. Entonces, eh, si bien Jordan Peterson eh, parece haber hecho clic con un público en su mayoría masculino y de cierta edad, entiendo yo que es porque había un vacío de una ausencia de figura paterna en mucha gente. Este clic que él ha hecho no lo ha hecho solo a nivel anglosajón, sino mundial, pero comencemos allí.
Y sobre todo en gente que la ha pasado mal en la vida y luego reengancha y puede encontrarle y darle propósito a su vida y mejorar cosas. Gente que ha estado en adicciones, gente que ha tenido problemas de todo tipo. Han hallado en Jordan Peterson como una especie de padre adoptivo. No tan, o sea, porque su mensaje es refinado, porque no es un paternalismo así de Porque yo lo digo. porque yo lo digo y tienes que hacer esto, sino de cómo quieres aspirar a cosas que además te lo incentiva el sistema y las redes sociales, la tecnología, cómo quieres aspirar a felicidad máxima, perenne, si ni siquiera pones en orden tu propia cama o tu pieza, tu habitación. Y te da todo un bagaje filosófico, tal, tal. Entonces, lo que ve el académico alemán, que entiendo yo, no lo conozco a fondo, ni casi ni superficialmente, la verdad, pero entiendo yo que tiene como una postura más apolíticamente marxista, pero tampoco es así como, no lo sentí yo de entrada así como de propaganda y que el propio lacayo de un partido, el portavoz de un partido que va a pegarle a todo el mundo, sino como desde el lado filosófico y tal. Él hace una observación de que todo eso que dijimos de la vorágine de derechos y tal, que los americanos lo llaman woke, como despierto. Estoy despierto porque tengo una supraconciencia social y me siento culpable por mi generación anterior, especialmente los blancos, etcétera, etcétera, y en los derechos y la igualdad de género y la brecha salarial y el feminismo y tal de cosas. Yo todo eso lo metemos en un paquete que se llama woke, ¿no? Eh, en el cual Jordan Peterson ha rebatido muchas veces desde su postura de figura pública. Este hombre alemán lo que dice es que Jordan Peterson simplemente es un reflejo de eso, que es como, él también es una expresión religiosa cristiana, etcétera. Entonces lo que dice es que es un espejo. El woke, el movimiento woke y Jordan Peterson simplemente son Sí. dos caras de una misma moneda, ¿no? Esto que Jordan Peterson menciona constantemente el posmodernismo. La imagen más resumida que me ha llegado para reflejar el posmodernismo frente al modernismo es que como cosmovisión el modernismo es Superman. La figura heroica que representa unos valores inamovibles de justicia, verdad, y el modelo americano, que esas son ese es ese es como ese es su eslogan, algo así. Justicia, verdad y el modelo americano. Y él va salvando el día en cada aventura, defendiendo y con esos valores como bandera, ¿no? Y el posmodernismo es Batman, que sale a pie de calle todas las noches en la oscuridad, dando con lo peor de una ciudad que no cambia, por más que él se esfuerce. Entonces tienes como este encuentro de cosmovisiones que si uno es patológicamente optimista es básicamente el cauce final, el acabar siendo Batman dándote en cuenta que al final no todo es justicia, verdad y el modelo americano, que eso tiene muchos más recovecos de los que esos tres apuntes permiten. Y la cuestión es que eso se presta para desde ese cuestionamiento, echarle piedras a esa figura moderna, a esa mentalidad moderna y básicamente hacerse lo que dice acertadamente Peterson, que favorece ese nihilismo, ya que todo es una mierda y todo vale, para qué voy a hacer nada? Entonces, sí, hablando poniendo las cosas en cuotas de mercado, aún así hay un segmento de la población que aprecia
el cambio de tonada que dice, sabes que las cosas las cosas pueden ser jodidas, pero si desde tu parcela buscas implementar orden, vas a ver, vas a ver mejora, al menos en el espacio que pilote, que también tiene su lectura del tipo, mira, tener la fuerza para cambiar las cosas que se pueden cambiar, la paciencia para aguantar las cosas que se tienen que aguantar y sabiduría para distinguirlas, para distinguirlas. Y ahí tienes como ese enfrentamiento de Peterson con el posmodernismo. La cuestión es que ahora entra Hans Georg. No era Georg, no era Hans, era Hans Georg. Hans Georg. El profesor alemán en la Universidad de Hong Kong que enseña filosofía, entiendo. No sé específicamente cuál es su especialidad, pero él hace el apunte de cómo todas estas reivindicaciones sociales han pasado efectivamente a tener un componente de civil religion, que yo creo que lo podríamos traducir como religión laica. Laica. Una religión sin Dios. Y aunque Peterson se presente como cristiano, en última parte su postura, su religión laica va ya ni siquiera tanto en defender o pregonar el cristianismo, sino las posturas quizás más conservadoras frente a la postura woke. Entonces, sí que hace muchas alusiones al cristianismo, pero si ves a Peterson ya no como un psicólogo, sino como autor de literatura de autoayuda, de desarrollo personal, él lo que pregona es el individuo como el eslabón más importante como el eslabón más importante y que tiene capacidad de redención. Quizás esa parte ya es más cristiana, pero esta idea de tú como individuo tienes que hacer uso de tus facultades como individuo desde la postura de que hay cosas mejores que otras, que tiene sus argumentos psicológicos para defender. Sí que es una ideología, hablando en términos de Zizek, más antagónica a la religión laica woke, pero aún así religión laica, en que indiferente puede ser un ateo que perfectamente vas a casarte bien con esta idea de tú como individuo monta tu parcela y tú desde ahí para adelante, el resto del mundo no importa, etcétera. Las dos caras de esta moneda como que caricaturizan los problemas y las soluciones de alguna forma. Si lo reduces al absurdo, de las dos puedes sacar algo bastante caricaturesco. Claro. Sí, a mí, si bien no... Hay cosas de Peterson que no me conectan mucho a veces, como... Pero bueno, también es la pasión. A veces lo hallo como muy visceral, emocional y muy intransigente en algunas cosas. Y me choca. Me parece muy gratuito y mezquino llamarlo como alt-right, esa cosa Claro, neonazi sí, americana, sí, como de Trump y los más extremistas que están detrás de Trump. Tal, ponerlo sí. a él así como eso, porque a veces de repente te ha invitado a ver en Trump cosas que son psicológicamente necesarias para entender lo que está pasando en Estados Unidos o para formular una crítica. Sí, porque directamente no se casa con todo el discurso de la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, lo que Claro, pasa aquí que en el espacio hispanohablante, que es que no es alt-right, es facha. claro, Eso, facha. de facto. Me parece como mezquino, Sí, gratuito y tal. Me parece que no, malintencionado. sí, sí, sí. Eh,
Sin embargo, de Hans-Georg Müller, que lo acabo de confirmar, Hans-Georg Müller, me parece interesante el que te diga, bueno, tanto demócratas y republicanos en Estados Unidos, pero si lo quieres ver como wokeism, con todos los temas de género y los jóvenes y LGBTQ, si me falta alguna, no sé, etcétera, eh, tiene una cualidad religiosa en toda su ideología, o sea, en la faceta religiosa de lo que lo mueve como colectivo, y contrasta con el Trump, tal, lo que tú quieras. No metas a Peterson, ¿sabes? Como si fuera lo mismo, pero siento conservadurismo y tal. O sea, él lo que te está diciendo, entiendo, o lo que yo quiero sacar de Hans George, es que él está viendo los elementos religiosos, o sea, las pulsiones religiosas que hay en cada facción, si se Es que quiere, lo ¿no? gracioso es que la postura, llámese progresista, una definición de las izquierdas que es de Gustavo Bueno, Filósofo español. es filósofo español, es un, ¿cómo era? Pensamiento orquestado alrededor del racionalismo, mm, racionalismo, universalidad, o sea que es inclusivo a todas las personas, racionalismo, universalidad, y hay uno o dos más componentes que hay, que para una persona conservadora a día de hoy le sonará esas no pueden ser como los atributos de las izquierdas, pero eso fue como en principio las ideas de la Ilustración, ¿no? El raciocinio y el racionalismo por encima de las cosas, las cualidades de las personas para ser tratadas como individuos. Lo que pasa es que lamentablemente se presta para populismo. Se han visto casos, los hemos vivido. Pero, pero esa es como la premisa, ¿no? Y esos van de la mano con no ser una persona religiosa. Entonces es gracioso que a falta, teniendo la iglesia, la casa vacía, surja esta religión laica que acabe cumpliendo con estos roles de afianzar la identidad personal del que participa de ella. Porque no hay un arrepentimiento frente a Dios, pero hay un arrepentimiento frente a la historia. Y no vale con tomar unas determinadas posturas durante el día. Yo escuché tengo una muy buena amiga mía con la que he debatido un montón y ella me ha dicho, y ella no es particularmente religiosa, ella me ha dicho lo siguiente: yo hay momentos que he llegado a pensar, y me ha preocupado no ser una mala feminista. Entonces, cuando ya llegas a ese punto de escanear hasta cada proceso mental que tienes, es que eso es de cristianismo de hace 3 siglos. Es decir, el pecado está incluso en el pensamiento. Entonces es gracioso o es digno de mencionar porque al final Hans Georg o Georg Hans Georg, Hans-Georg Müller. eh, también califica a Peterson como religión laica, ¿no? Pero eso como que ya lo da por hecho. Donde tiene gracia es que surja en este espacio supuestamente racional universalista. Y ahí entra ese factor que es el último vídeo del que vimos, donde ves al sistema al que supuestamente esta vertiente de pensamiento se revela, asimilando
los pilares de su discurso, o al menos los que le convienen, para seguir alimentando como combustible para los propios intereses de este sistema. Visto un ejemplo, que el ejemplo que da este hombre es Nancy Pelosi, La es una líder del política, Partido Demócrata. es líder ahora También. de los demócratas, pero también tiene Bueno, o un, lo fue, tiene un pero es una peso pesado de los demócratas. sí, y tiene de hecho un cargo, ahora mismo no caigo, estoy casi seguro que tiene un cargo que ahora mismo no caigo cuál es. Bueno, lo tendrá porque si no, no la mandan a Taiwán, Igual al y es lado de Secretaría de China. Estado. Veamos un Secretaria de Estado, a lo segundo. mejor, sí. Sí, que es como el canciller. Pues eso, que se va a... Hace poco estuvo en Taiwán, hace poco relativamente, estuvo en Taiwán con todo el conflicto o con todas las tensiones internacionales a día de hoy. Se va a Taiwán a reforzar el apoyo de Estados Unidos a la isla ahí, que se puede interpretar como un, un reto a China, que tiene intereses en Taiwán, y sustenta esto alrededor de esta idea de no, nuestros valores democráticos y igualitarios, etcétera, que no existen en China, tenemos que intentar preservarlos aquí, como en su momento, justo después de la caída de la Unión Soviética, hubo una guerra fría donde se intentó detener cualquier tipo de levantamiento de una ideología fuera de la occidental, y así se instauraron las dictaduras de Chile y en otros sitios. Es ahí que a día de hoy cualquier persona antisistema reconocería eso. Hay que ver esa transmutación a cómo ahora ese discurso se empieza a utilizar más, a día de hoy como también una justificación para decir no, es que hay unos buenos que somos nosotros y hay unos malos que son el otro, ese extraño oriental que hay que detener a toda costa y habrá que tomar las medidas necesarias. Claro, exacto. Eso es exacto. Esa vertiente que estás comentando es, lo decían ahí como el complejo militar industrial apropiándose de elementos eh, de la parte woke para ejercer su agenda ideológica mundial y su política exterior y tal. Por ejemplo, un afiche con nuevos reclutas del ejército americano, entonces ves variedad racial y además variedad o sea, pueden haber homosexuales, lesbianas, lo que sea. Todo el mundo puede pelear y en el ejército hay cabida Sí, para el ejército ya todos. no es este elemento conservador y retrógrado. No, Ahora, no. bueno, ¿a quién hizo esa Pero broma? siguen bombardeando, haciendo tu guerra que tú necesites. Eso, vi esa broma que decía, fue una viñeta, pero no recuerdo de dónde salió, que era, coño, qué bien, ahora nos bombardean mujeres. Claro, Hay progreso en exacto. el mundo. Ahora la Exacto. que lleva los drones son mujeres. Bien, Entonces, bien, mejor, vamos mejor. vamos mejor. Sí, entonces, claro, lo que dice este Hans Georg es que al final, bueno, Hans Georg refiriéndose a un periodista, creo que británico o inglés, Ujú. que está hablando de esto, pero bueno, en fin, lo compartimos allí, era que al final eh, es un tema hegemónico, o sea, como lo que hace es alimentar la parte hegemónica y tal, y entonces, claro, el Estados Unidos está en revisión cultural, pero con esa misma vara mide al resto del mundo. Todos los demás deberían estar haciendo la misma revisión que estamos haciendo nosotros, porque la conclusión a la que lleguemos aquí va a ser la que es. Para eso somos la Policía Internacional. Claro. Entonces, a mí me parecen varias cosas interesantes, siempre viéndolo humildemente desde afuera, viendo la fiesta desde afuera un poco. Pero primero las dimensiones de la religión, ¿no? Está la búsqueda de respuesta de cada individuo, la poca certeza frente a la realidad y la muerte, y cómo te manejas y a qué te pliegas y qué no, con tu ideología, tu idiosincrasia, tu genética, tu sociedad, etcétera, etcétera.
Y luego cuando empiezan a hacerse colectivos, la parte institucional de las religiones y el uso político, ¿no? El, el uso político de la religión, o sea, eso, el conglomerado de creencias para ejercer un cambio en la sociedad y tal. Entonces, ¿qué es, no? ¿Qué es qué? Eh, 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 eso me parece interesante porque creo que leyendo también un poco por encima el tema de la reforma religiosa, aquí que me crucifiquen los que saben de estas cosas, pero entiendo que el mismo Lutero tenía sus diferencias con Erasmo de Rotterdam porque ambos eran de alguna manera clave y si bien Lutero fue el que dio como el gran paso de la reforma porque clavó aquel manifiesto en la iglesia y sintetizó todo ese espíritu que estaba ahí de, bueno, yo no tengo por qué estar, ya me están timando, ¿no? Ya me están pidiendo pasta para yo blanquearme un montón de pecados en el más allá y tal. Pero creo que también venía este Erasmo, creo que era como más de no romper la religión, pero también fue crítico. Ellos dos, él quería que se sumara Erasmo, como que mira, pero también necesito, ya empezaba la parte inevitable de necesito, o sea, la Apoyos. religión necesita ser política, ¿no? Porque Sí. necesita de la gente para los cambios. Y yo también me pareció leer, y esto a lo mejor es una observación súper superficial y lo que sea, pero que también el protestantismo al nivel británico también es, en cierta forma, es como una conveniencia política porque ya de por sí como que nunca quiso estar doblegado al Al Vaticano, ¿no? Vaticano, ya, sí. Entonces como que, ¿qué me tienes? Algo nuevo, venga, en eso creo. Entonces, ¿es donde empieza la conveniencia por mi ideología y mi aspiración? Y donde comienza la parte mística, ¿no? El extática, iniciática, rito, misterio, filosofía del por qué estamos y por qué no estamos, ¿sabes? Entonces yo estoy ahora preparándome cosillas de Terence McKenna, que ya le hemos Ujú. tocado, y creo que voy a venir con algo donde él da unas razones por las cuales él cree que el daoísmo es como es un poco la que invita más y está más conectada a la naturaleza de todas estas como cosmovisiones. Entonces está interesante, porque las otras están como llenas de batallas, ¿no? Sí, como muy ocupadas también con al final estas notas que alguien dijo, pero definitivamente no podemos hacer tal cosa porque justo el vecino tenía esa cosa en casa Exacto. y escribió así pensando el otro ardiendo. Sí, sí, no podemos ser como tal. Eh, entonces, creo que para cerrar la idea y ya ir aproximándonos a pista para el aterrizaje de estos vuelos de avioneta de media hora, eh, es eso. Yo no sé si, bueno, seguramente en eso nos parecemos porque por eso coincidimos en esto y hacemos esto, pero que no, un poco estamos al margen de todo eso, también situacionalmente, históricamente, o sea, yo no, lo que puedo ver, lo que aspiro es a verlo humildemente con un ojo más clínico, un poco más psicológico, si se quiere, porque la gente que está metida en eso está metida en eso, convencida de que, o sea, yo vi en su momento chicos blancos jóvenes limpiándole las botas a chicos negros jóvenes en Estados Unidos cuando estuvo más caldeado todo el tema del último incidente más grande de brutalidad policial de George Floyd, ¿no? Que fue ya hace un par de años. Eh, y de ahí a lo que tú quieras mencionar de la gente que está militando, del Sí, tema y cómo eso, pronombres, no sé qué tal. que ahí es donde en realidad, o sea, Estados Unidos tiene un poder militar impresionante, pero como fabricador de contenido y de narrativas es donde sí que tiene mucho peso. Después del el asunto de George Floyd, escuché hace poco que hubo manifestaciones en Reino Unido donde la gente le gritaba a la policía que no les dispararan en Reino Unido. Que ahí vemos esa importación de narrativas Que que no no es corresponde. nuestro, que no es el caso de este lado.
Sí, bueno, en España pasa mucho eso. Y tú hay un tema de que incluso a la gente más progresista se le mezclan ahí cosas de leyenda negra, colonialismo, feminismo, pero no, el hombre blanco mal, o sea, es un berenjenal súper Porque denso. cuando se pretende copiar-pegar, y es difícil, es Pero difícil. además ese En España, llamado... Sí, perdón, continúa. porque no quede sin decir, en España no Sí, hace mucho unas manifestaciones de camioneros, creo que fue. Alguien se le fue un tiro y uno de los manifestantes fue herido, pero es la excepción, no es lo usual. No claro, es esa cuestión sistémica de la que hablan en Estados Unidos, pero por comprar esa narrativa, calcar-pegar, claro. copiar-pegar, perdón. A mí es que lo que me parece fuerte y lo que me siento diferente es de esas ambas cosas. Una de la de, venga que esto, que tengo claro mi estrategia política y venga que esto me vale como arma. Y la otra, la necesidad de apuntarse a algo en que creer, de, que tenga ese perfil, ¿no? Ese perfil de, Sí, dame un arma, dame un arma sí. para combatir. Yo, a lo mejor por mi propia personalidad, es como, ¿pero por qué creemos en esto, no? ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a meterse por aquí. ¿Por qué? Más filosófico, más psicológico. Creo yo que algo más contemplativo así y tal, un poco más buscando hacer tierra eléctrica con la naturaleza. Creo, lo siento yo al menos, creo que ese sí, si yo pudiera dar un granito de arena sería, creo que caminar por ese lado más que por los otros. Los otros los veo como una repetición de lo mismo y tal. Y, y luego Occidente tiene enemigos. Que esos enemigos tengan cosas interesantes, pues, vale, pero tiene enemigos que también me imagino que muchas veces se frotan las manos diciendo, oh, que se vuelvan locos ellos mismos Sí, y ¿por qué no? Si te pones un poco conspiranoico, tienes una red social la más potente de todas, hecha fuera de Occidente, tienen completamente distraído y completamente manejado. O sea, me parece muy, muy ingenuo y eso, muy de occidental, que tienes que pensar bien siempre el prójimo, porque es tu deber moral eh, que eso no tenga una agenda política, ¿sabes? En un sistema que es completamente distinto, donde, ¿sabes? difícil, sí. Donde está, mira, el CEO de Alibaba siempre salía y en algún Desapareció, momento ¿no? quiso ir por libre y empezó a criticar y ya no lo viste más. O sea, le bajaron el volumen al dial a Sí. un millonario. Entonces, yo creo que los occidentales revisamos, de repente descubrir cuáles son nuestras fortalezas, pero tampoco pequemos de que por estar abierto a cosas no hay gente que te quiere dar la vuelta, ¿sabes? No sé, hay que andarse con cuidado con esas cosas, me parece. Sí, con Aterrizaje, cualquier entonces. cosa, Sí, sí, dime. para No, no, dime. aterrizar, que con cualquier cosa en general, el casarse, porque al final acaba siendo ese, nuestro estado del bienestar nos permite vivir para el consumo. ¿Y qué pasa? Que acabamos consumiendo pensamiento. Claro, Me doy la satisfacción de pensar de esta forma y no de esta otra que deleznable esa forma de pensamiento. Yo cuando consumo café, consumo en Starbucks porque tanto dinero de ese vaso, de ese Starbucks, de ese café se va destinado a tal. Se va destinado a una buena causa. Ese tipo de cosas se presta para que si uno vive para consumo, también consuma pensamiento y cuando a ti te gusta algo, lo, ya irracionalmente lo justificarás y lo defenderás claro. ad absurdum. Me quedaría más, pero me tengo que ir yendo. Si no, me Entonces quedaba más. aterrizaje Sí, forzoso en 2 aterrizaje segundos. forzoso. Bueno, nos vemos en otra entonces. Hasta la próxima. Un abrazo.